Buenas noches a todos, bienvenidos a la tercera y última sesión del curso de liquidación física y financiera de planes de negocio. Hoy día vamos a hacer un trabajo netamente práctico y vamos a complementar con conceptos importantes para el cierre del plan de negocio, porque justamente ayer han llegado varias consultas sobre el proceso de cierre. Si bien es cierto, el tema del curso es netamente liquidación, pues por sugerencia también de algunos participantes nos recomendado complementar. No nos vamos a enfocar mucho, complementaremos con algunas consideraciones que son importantes a tener en cuenta, porque recordemos que el proceso de cierre también es un proceso complementario e importante, ¿no? Entonces, en ese sentido, si todos me escuchan bien, voy a proceder a compartir la pantalla de mi computadora y por favor me confirman si pueden visualizar. Voy a compartir todo para que en la interacción con otras pantallas que también tengo preparadas se pueda visualizar. Entonces, esta es la primera. Esta es la segunda. Okay. Ya en la segunda sesión habíamos tocado temas importantes, ¿no? Sobre el proceso de liquidación, y nos hemos enfocado muchísimo en el tema de las fuentes de financiamiento, análisis de la naturaleza de gasto, el clasificador funcional y temas que son muy importantes, porque todo eso es importante, esa información es importante conocerla porque está dentro del flujo del proceso para hacer una liquidación. Tanto en el reglamento anterior, en el DS 2013, y como en el DS 103-2012, como en el DS 01-2021, o sea, el del año pasado, que es este, ¿no? Entonces hay un flujo de proceso, por eso es que es importante conocer este tema. Entonces vamos a entrar a la tercera sesión. Bienvenidos nuevamente. Los temas que vamos a tocar, vamos a empezar con consideraciones para las reprogramaciones. Aquí, por ejemplo, muchas veces preguntan, ok, si yo hago el proceso de liquidación, ¿puedo reprogramar todo el presupuesto que me han aprobado, el presupuesto programado, lo puedo reprogramar? Es una pregunta usual, ¿no? ¿Y bajo qué argumento puedo hacer la reprogramación? Y aquí justo he pegado en esta diapositiva la cláusula novena, tanto del DS anterior como del DS nuevo, que habla sobre que se pueden realizar modificaciones relativas a la ejecución del presente convenio, y dentro de la ejecución del convenio está el cronograma y el presupuesto técnico y los bienes que se van a comprar, es decir, que se pueden realizar modificaciones, pero estas modificaciones deben estar suscritas por los representantes de ambas instituciones o por el representante del gobierno regional y el agente económico organizado. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que en la resolución de ganadores se otorga un presupuesto a quienes, a los AEO ganadores, ¿no? A los agentes económicos organizados ganadores. Entonces, si yo voy a hacer una modificación a lo que ellos me han presentado, tengo que tener también el consentimiento de ellos. Por eso es que tiene que haber ambas partes. Por eso es que el agente económico solicita y la GDE o el gobierno regional emite opinión si es correcto, no es correcto, técnicamente es viable, ¿no? Y si es adecuado, si es viable, entonces se hace la modificación y se procede. Y dentro de todo este proceso hay formatos, muchos formatos que vamos a empezar a llenar, el uso de los formatos de liquidación, pero siempre nos van a pedir el presupuesto. Entonces vamos a hacer la parte un poquito práctica. Ya sabemos que sí, podemos modificar, ya sabemos el tema del proceso, pero igual si es que queda alguna duda lo vamos a repasar. Pero nos vamos a poner en situación. Nos dicen que liquidemos un plan de negocio
y va a haber una situación en la que no tenemos la información, simplemente nos contratan, mira que en el 2017 se han liquidado planes de negocio, pero no tengo la información, así que necesito, ¿no?, del servicio de un consultor, un operador privado para que haga la liquidación de los planes de negocio. Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros es tener en cuenta, claro, el nombre de la municipalidad o el gobierno regional, y con ese dato nada más vamos a mandar, como les dije antes, una solicitud mediante correo electrónico, si quieren de manera formal, al Ministerio de la Producción. También puede ser al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, pero recomiendo que sea el Ministerio de la Producción porque el sistema del CIPROCOMPITE se almacena en el servidor del ministerio, entonces nos conviene directamente solicitar información a ellos. Entonces vamos a mandar un correo, un documento solicitando el listado de planes de negocio del periodo tal a tal periodo de los años 2017, 18, 19, de los concursos Procompite y de los códigos únicos, los nombres de los planes de negocio, el lugar, la región, etcétera, que de los que han ganado, ¿no?, en el periodo tal. Entonces el ministerio les va a enviar una lista con todos los datos que ustedes necesitan y a partir de eso vamos a trabajar. Solamente vamos a tener una lista. Les voy a mostrar para que sea más didáctico cómo es que les van a pasar la lista. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Entonces, les van a pasar una lista. No sé si ustedes dicen, no sé, se me ocurre al azar, vamos a escoger ya. No sé, se me ocurre ya. Ocobamba, ustedes les dicen para que liquiden los planes de negocio del 2017, entonces ustedes nada más mandan un documento solicitando la lista de planes de negocio porque en el archivo no han encontrado nada, entonces se requiere hacer la liquidación y van a solicitar la información y les van a entregar la lista de los planes de negocio. Aquí no, van a encontrar la lista de los planes de negocio. Aquí está oculta. Vamos a mostrar. Ya. Por ejemplo, aquí no, si pedimos el del 2017, que para el ejemplo que estamos utilizando, entonces un poco voy a maximizar. Les van a dar el nombre de la asociación, el nombre del plan de negocio, la región donde se ubica el distrito donde ustedes quieren liquidar, la provincia, el distrito, la comunidad donde se ubica el plan de negocio. Les van a dar el monto total de la inversión, el cofinanciamiento del gobierno regional o local, el aporte en efectivo, el aporte valorizado, el subtotal del aporte del AEO conformado por el efectivo y el valorizado, como ven aquí, la categoría de los planes de negocio, el número de integrantes del AEO, el número de varones, el número de mujeres, el sector en el que se ubicó el plan de negocio, la cadena, el producto. Les van a dar, en algunos casos, a partir del 2018, si no mal recuerdo, les van a dar la fecha de generación de códigos únicos y para planes de negocio anteriores sin fecha, pero lo más importante es que les van a dar un código único. Vamos a tomar este al azar. Entonces ya con eso ustedes van a poder empezar. Ya tienen los códigos únicos, entonces ya es un gran avance, ¿no?, el que van a realizar. Ay, otra vez. ¿Ok? Y con eso vamos a buscar en el SSI. El SSI simplemente en el Chrome buscamos SSI MEF, que es el sistema de seguimiento de las inversiones. Así lo busqué yo, ¿ven? SSI MEF. Y aquí le damos al aplicativo informático SSI. Vamos a buscar el código único que ya lo tenemos y ahí nos aparece el mismo código, el plan de negocio,
Aquí les aparece que no está registrado en el Invierte porque no es un proyecto de inversión, pero sin embargo es considerado proyecto porque tiene un código único, no va a tener un código de SNID de inversiones, pero sí tiene un código único o un código de la Dirección Nacional de Presupuesto Público, ¿no? Es el equivalente. Entonces van a encontrar que mayor información en la parte descriptiva solamente van a poder encontrar esto, y después, a diferencia de proyectos de inversión, no van a encontrar mayor información. Pero lo que nos interesa a nosotros es la parte financiera, porque desde ahí vamos a arrancar. Entonces vamos a tener la información y nos va a aparecer la ejecución. En este caso, miren, es un plan de negocio que no tiene ejecución. Es decir, hubo 0% de afectación. ¿Y este plan de negocio liquidamos o no liquidamos? No, porque hay 0 afectación. Habíamos dicho en la sesión anterior que basta que haya afectación de un bien o un servicio, ya se puede liquidar. En este caso, lo que le correspondería a este plan de negocio es emitir un informe dejando sin efecto la ejecución del plan de negocio, porque han transcurrido muchos años y no ha habido nada de afectación presupuestal, ¿no? Y si quisiesen reiniciar, pues los valores referenciales de los bienes del 2017 ya no son los mismos del 2021, entonces va a haber una gran diferencia de precios. Aparte que la ley te dice que solamente hay 2 años para la ejecución, entonces ya transcurrió muchísimo más tiempo del plazo determinado, así que no correspondería. Vamos a tomar otro. O tal vez ustedes quieran dictarme un código único. Si quieren un código único, si no, ya sacamos de acá otro código único. Es una base de datos bastante grande. Aquí. Ya, vamos a tomar esta al azar para efectos de nuestro ejercicio. Esperemos que esta sí tenga afectación presupuestal. Veamos. Vamos de frente a la ejecución financiera. No carga. Y ahora sí. Entonces aquí sí vemos que hay una ejecución financiera, ¿no? Ya cargó, aquí está el código único, no hay código SNIP porque no es proyecto de inversión, tampoco hay fecha de registro porque no hay un formato para el registro de los planes de negocio similar a los proyectos de inversión, pero sí nos da lo que nos interesa. Como todo se maneja a través del sistema integrado de administración financiera, entonces tiene la información del gasto que se afecta a ese proyecto, a ese plan de negocio. Entonces aquí está. El devengado acumulado al 2022 es 154,000. Entonces esto nos dice que es un plan de negocio de categoría A. En el 2020, bueno, en el 2020 aquí nos dice que hubo un PIA de 0, un PIN de 82,880, una certificación de 1,800 y miren, solo un compromiso de 1,800 y un devengado de 1,800. En el 2021 un PIN de 153,000, una certificación de 148,000, o sea que casi certificaron todos los recursos. Un compromiso de 148,000 y un devengado de 148,000. Es decir, el código único se generó en el 2020, hubo una mínima afectación presupuestal en el 2020, por lo tanto, igual necesitamos pedir el reporte de CIAF correspondiente al año 2020, 2021 y 2022. Por eso es un paso importante revisar el SCI. Entonces, de aquí ya vamos armando un cuadro donde decimos el plan de negocio tal con código tal, voy a solicitar que me den el reporte de CIAF del año tal a tal año. Y para eso me sirve, ¿no? Entonces estos valores son los referenciales
estamos viendo que en el 2021 hubo una afectación de 148.000 y aquí la afectación por años mayor ha sido en el 2021 y aquí están las específicas de gasto. Habíamos dicho en la sesión anterior que todo lo de Procompite se afecta a la 2.6 porque es considerado proyecto. Hay consultas en el chat, creo. Ay, ya, me dieron un código, gracias. Ya ahora lo vemos. Entonces, aquí está las específicas de gasto y se dan cuenta que por específica de gasto, por año, cuánto ha sido la afectación presupuestal, ¿no? O el devengado en cada año para cada específica de gasto. Entonces ya tenemos mucha información importante. ¿Por qué? Porque uno de los formatos, que aquí lo he pegado en un archivo Excel, está un poco lento, no sé qué está pasando. Entonces nos va a pedir justamente que pongamos las específicas de gasto, el detalle de la específica y el monto, el detalle de los bienes que han sido afectados a esa específica y el monto, y tenemos que ir detallando. Entonces ya tenemos como los valores que son los subtotales y nos faltaría encontrar en adquisición de mobiliario, equipo de uso agrícola y pesquero, qué se compró, qué tipo de bienes se compró. Y eso nada más lo vamos a obtener del reporte de CIAF y del reporte, en este caso sería del CIAM o del SIGA, para ver exactamente qué tipo de bienes fueron, ¿no? Y con eso vamos a nosotros ir a contabilidad y vamos a sacar copia o vamos a buscar primero los expedientes donde está todo los documentos del proceso para verificar exactamente si lo que dice el sistema que se compró, no sé, uso agrícola, motoguadaña, se me ocurre, efectivamente están en los documentos, ¿no? Y en la cantidad que dice. Entonces, eso sí ayuda mucho, pero no podríamos cerrarnos y nada más copiar estos valores, pegarlos en los formatos y decir, bueno, ya, liquidamos. Porque parte de la liquidación importante, un proceso importante, es la constatación, la verificación de todo lo que contiene cada específica de gasto, ¿no? Entonces aquí está el devengado total y los valores. Entonces vamos a trabajar ahora con el código único que nos han pasado. Aquí tenemos el código único. Otra vez nos vamos arriba. Primero voy a cerrar la base de datos porque es tan grande que es muy molesto. Ya, aquí tenemos el código único que nos han pasado. Aquí está. El código único es del plan de negocio mejoramiento de la producción y comercialización de ganado vacuno de engorde mediante la implementación de cobertizos en la Asociación de Productores Valle Mapacho de la comunidad Nueva Esperanza Capana del distrito Cacta, Quispicanchi, Cusco. Entonces ya tenemos el plan de negocio, nos vamos a la ejecución financiera, ya aquí está, y vemos que un devengado acumulado en 2020, 121. Vamos a ver cómo fue la afectación presupuestal. Solamente hay una específica, la 2.6, otras inversiones intangibles. En el 2020 fue la mayor afectación presupuestal. Entonces, esto me indica que es posible que este plan de negocio haya sido relativamente de un costo moderado sin llegar al tope, ¿no? Que es 160.000 de cofinanciamiento. Puede haber sido de categoría A. Y tal vez ya está listo para liquidar. No sé si nos podrías comentar si estoy en lo cierto, Edwin, porque es lo que nos dice, ¿no? Aparentemente, viéndolo así en la pantalla en crudo, vemos que solo ha habido un año de afectación presupuestal. Solo un año. Entonces, si fue solo el 2020 y ahora estamos 22 y ha habido cero afectación en el 2021, es posible que ya se haya terminado de ejecutar y que solo esté listo para la liquidación, ¿no? Salvo que hayan tenido un problema presupuestal que no les ha permitido continuar la compra en el 2021, pero pudieron haberlo solucionado en el 22. Así que yo más creo que es un plan de negocio cuyo el cofinanciamiento va por ese valor.
121.000, 122.000 tal vez. Entonces, ya que tenemos este ejemplo que está muy bueno, vamos a copiar el código único y el nombre, ¿no? Acá nos dice que es de Nueva Esperanza, Capana, Distrito Quispicanchi. Vamos a ver a qué unidad ejecutora es, que es otro punto muy importante, es de la Municipalidad Distrital de Cacta, que pertenece a Cusco. A Cusco, ¿qué más decía? Cusco y Cusco, ¿no? Distrito Cusco. Entonces vamos a ir a consulta amigable del MEF para complementar lo que estamos viendo ahí. Igual, yo para entrar a consulta amigable solo coloco consulta amigable MEF, seguimiento de la ejecución presupuestal. Algunos ya conocen este proceso, pero recordemos que justo este curso, este taller es para hacer una retroalimentación y también, ¿no?, para los que recién están entrando al mundo de la liquidación, pues pueden conocer los pasos. Era el año 2020, ahí me ayudan. Vamos a buscar en actividades o proyectos, solo en proyectos, porque todo lo que es Procompite está afectado a gastos destinados a proyectos. Nivel de gobierno local, porque acordemos que era una municipalidad distrital. Municipalidad distrital era Cusco. Vamos a buscar por municipalidad. Y era Cacta, ¿no? Municipalidad, me olvidé. Cacta era. Sí, Cacta, ¿eh? Vamos a buscar mejor así. ¿Cómo se escribe? Está bien, Cacta. Es Cacta. Ahí está, ya la encontramos. Entonces, Municipalidad Distrital de Cacta. Y vamos a buscar la categoría presupuestal, el producto proyecto de esa, en lo que se ha destinado el gasto, porque acá dicen que se gasta, entonces de lo que se ha destinado el gasto en esa municipalidad. Lo vamos a buscar por producto proyecto, porque recordemos que son de gastos destinados a proyectos. Y aquí podemos buscar por el código único para encontrarlo más rápido. Ay, Dios. A ver. ¿Están viendo la pantalla o creo que se ha descompartido? Vamos a ver otra vez. Ah, ya. Ahora sí. Entonces aquí en lugar de la MUNI ya la tenemos. Vamos a buscar acá el plan de negocio. Aquí está, lo hemos encontrado con el código único. Aquí está. Mejoramiento de la producción y comercialización de ganado vacuno y engorde mediante la implementación de cobertizos. Hay otros, como ven, planes de negocio, pero nos vamos a enfocar en este. Y están ustedes viendo que a nivel del PIM, certificación, compromiso, atención al compromiso de vengado y girado, nos vamos a fijar en estos ítems del de vengado y girado, cuánto ha sido la afectación. Como ven, 121.000, similar al SCI. En todos los casos siempre es el mismo. No he visto reportes en los que sea diferente. Pero si es que se les presentara, lo cual dudo, entonces siempre hay que hacer la comparación igual con los documentos, porque al final todos estos valores están basados en requerimientos que iniciaron de forma física o digital, pero documentada, ¿no? En estos últimos años se han digitalizado los procesos administrativos en algunas entidades, pero como estamos hablando del 2020, tal vez sí ya aún permanecen los documentos físicos. Entonces, esto, como les digo, está basado en órdenes de compra, órdenes de servicio que han ido sumando a un valor total de 121.000. Aquí ven que el devengado, el compromiso, el devengado y el girado tienen el mismo valor, pero hay casos en los que el compromiso, el devengado y el girado es diferente. En esta municipalidad es similar en todos. Aquí hay una diferencia. Por ejemplo, en esta, ¿no? El compromiso, el devengado y el girado. El compromiso varía con el girado y el girado es igual al devengado. Entonces, por eso es que no se trabaja con la fase de compromiso.
sino con la fase de vengado o girado. Entonces aquí están los valores, ya tenemos el plan y vamos a ir a las genéricas, ¿no? ¿Cómo se estructura el gasto? Ahí, porque nos interesan los clasificadores. Entonces está en adquisición de activos no financieros, que les había mencionado en la sesión anterior. La subgenérica en este caso es inversiones intangibles, subdetalle de la genérica, inversiones intangibles, específica, otras inversiones intangibles, gastos por la compra de bienes, y ahí quedó. Ahí, por ejemplo, son gastos por la compra de bienes 86.000 y gastos por la contratación de servicios 34.000. Todo eso hace la suma de los 121.000. Entonces ya tenemos los valores referenciales que también son similares a estos valores. Ahora, ya tenemos ese valor, entonces lo siguiente que debemos hacer es solicitar al área de contabilidad el reporte de CIAF, ¿no? Y el reporte de CIAF, ¿cómo nos los van a presentar? Aquí tengo, les van a mandar generalmente en un Excel. He visto que en otras entidades les mandan en un PDF impreso. De preferencia ustedes en el documento que elaboren soliciten que sea en formato Excel, ¿no? Para que tengan una mejor manipulación de la información, porque si ustedes piden y no detallan el formato en el cual quieren el reporte, les van a dar un resumen nada más o les van a dar un PDF. Entonces un PDF trabajarlo con tantos números es complicado, ¿no? Así que es mejor solicitarlo en Excel. Y aquí les van a dar así un reporte CIAF así súper largo con muchos códigos, pero como en la sesión anterior hemos visto, y por eso es que no he cerrado las PPTs, es en la sesión 2. Sí, aquí hemos hablado de estos temas que quiero recordar así súper breve. Hemos hablado de la función, programa, subprograma, actividades, proyectos. Hemos hablado del sector, pliego, unidad ejecutora, la meta y la función, programa. Y en cuanto a las metas, finalidad, unidad de medida, cantidad de costo. Todo esto es importante conocerlo porque, si se dan cuenta, en función, programa, subprograma y actividades y proyectos se relaciona con el anexo 2 del clasificador de responsabilidad funcional. Y la mayoría de planes de negocio entran a la función 10, división funcional 25 y el grupo funcional 51-50, la mayoría. Hay otros que entran a la de pecuario, ¿no? Pero he visto que la mayoría entran a la función 10, porque el 70% de los planes de negocio en materia de Procompite son justamente en materia del sector agrario, ¿no? O agropecuario, porque entra lo agrícola y lo pecuario. Por eso es que el mayor clasificador utilizado es el 10. Y eso es lo que van a visualizar justamente en el reporte de CIAF, ¿no? Ustedes van a pedir, van a solicitar que por los códigos únicos les entreguen los reportes CIAF correspondientes a X años. Ya, ¿ok? Y aquí hay otro con Inge, le paso el formato para el desarrollo del caso. Ya, perfecto, pásanos el formato para el desarrollo del caso. Excelente, sí. Entonces, ahora para los que recién están entrando al mundo de la liquidación, si es que todos saben, me dicen, no, ya sé, entonces ya no entro al detalle. Entonces aquí va el nombre de la ejecución, el expediente, lo he resaltado porque estos son los códigos sea de la orden de compra, de la orden de servicio, de vengado o del girado. Por eso es que el expediente lo he resaltado. Entonces estos son los números de expediente que ustedes van a buscar cuando vayan a contabilidad o van a solicitar las copias de esos expedientes. Luego van a encontrar el tipo de presión, modalidad, sección, organización, proyecto, tipo, tal. Y van a encontrar otro punto de las fases, que también hemos hablado en la sesión anterior. Las fases, si bien es cierto en la literatura, en las fuentes que encuentren, ustedes van a encontrar solo 3 fases del CIAF, compromiso de vengado y girado. Lo cierto es que también el sistema como tal detalla el pagado. Por eso es que en la sesión anterior habíamos tocado los 4. Estas 4 fases. Entonces si yo tomo hemos dicho que vamos a trabajar solo con
devengado o girado, ¿no? Entonces, para este ejercicio vamos a hacer primero con devengado. Eso significa que yo tengo un devengado con número de expediente 316 afectado a la fuente de financiamiento 5, que es la fuente de financiamiento Canon sobre Canon, que fue emitido tal fecha, que el nombre del proveedor es tal, que el RUC del proveedor es tal, y que el clasificador funcional de ese proveedor es ¿no? O sea, la compra del bien fue afectada a este clasificador. Lado 6, como han visto, el lado 6 siempre se repite porque justamente son los gastos de capital, ¿no? Para proyectos. Entonces, es algo que siempre lo van a ver. Aquí está el clasificador que nos interesa y cuando nosotros filtremos, vamos a filtrar todos los del clasificador 2. Entonces ya jalamos, son todos estos. ¿Y cuánto es en este caso? ¿Cuánto sería el monto de afectado a estos clasificadores? Los vamos a encontrar aquí. Aquí está el monto. Y ya lo pasamos a soles si ustedes quieren, porque aquí dice el tipo de moneda es sol. Entonces esto ya se autocomprende que es en monedas, ¿no? Si se dan cuenta, el valor es el mismo. A veces suele variar, pero en general siempre es el mismo. Entonces aquí está el monto afectado y el monto registrado para el pago de ese servicio. Perdón, de la compra de ese bien para ese proveedor con ese RUC. Y otro punto que también detallan es esto que he resaltado. Función, programa, subprograma, actividad, proyecto, componente, finalidad, meta. Y eso justamente es lo que habíamos visualizado en la sesión anterior. Función, programa, subprograma, y para el caso de Procompite nos vamos a quedar en actividades y proyectos. Otra vez regresamos al Excel. Entonces, este sería el código único del proyecto y este sería la función, programa y subprograma. Habíamos dicho que la mayoría de planes de negocio entran a la función 10. Entonces, esta es la función 10. ¿Y cuál era la función 10? Recordemos, era agropecuaria. Ahí entra lo agrícola y lo pecuario, recordemos. Y la otra función, el subprograma era 25 y el programa 25 y el subprograma 50. Verifiquemos. Programa 25 y subprograma 50. Infraestructura de riego, dice. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que son planes de negocio del sector agrario, específicamente agrícolas, porque en el agrario está lo agrícola y lo pecuario, entonces son netamente agrícolas porque son de infraestructura de riego. ¿Y eso qué nos está diciendo? Que los gastos afectados a este código único provienen de las fuentes de financiamiento tal y están registrados en la función agropecuaria. ¿Y para qué habíamos dicho que era importante el tema de la función, programa y subprograma? Que les piden mucho en los planes de negocio que registren, es para que se pueda medir a dónde se están afectando los recursos públicos, ¿no? ¿A qué tipo de gastos se está afectando? Más se va a pesca, más se va a agrícola, más se va a pecuario, más se va a gestión, etcétera, porque hay muchísimas funciones. Entonces, hay para todas las actividades, comercio, turismo, entonces eso sirve para medir y estar mapeando los recursos. Y en base a este reporte es que al final sale en la sumatoria que se registran tanto en el SSI como en el MEF. Por eso es que normalmente los pagos afectados se registran en el SIAP, se actualizan en el sistema de seguimiento, se actualizan en el consulta amigable, y cuando pasa un tiempo, como es este caso, ¿no? Que fue un plan de negocio del 2020, pues podemos nosotros visualizar el monto total y podríamos decir que, ok, aquí cerramos este plan de negocio porque es del 2020, estamos 2022, ya le corresponde liquidar el plan de negocio. Entonces, eso nos ayuda a completar la información, primero a nivel de sistema, ¿no? De sistema, pero es muy importante esto de aquí. Y con estos número de expedientes, si tuviéramos 5 o 10, le diríamos, ya le pedimos el reporte de CIAF contabilidad claro, ¿no? Al área contable.
Y luego lo que nos va a corresponder es ir al archivo de contabilidad o al archivo de la institución, porque a veces cierran el año y lo mandan todo a archivo central, para pedir, también con documento, que nos den el expediente físico de estos servicios, ¿no? De estos bienes. Ahora, cuando yo le voy a pedir los expedientes físicos al área de archivo o al área de contabilidad, si es que el año pasado nomás se han comprado los bienes, no lo voy a hacer en base al girado. No, o sea, normalmente no se hace en base al girado. Lo que se hace es en base al compromiso. O sea, yo puedo saber que este pago fue afectado con este código para el girado, el devengado, pero cuando yo le voy a pedir el expediente físico, lo voy a solicitar en base al compromiso. ¿Por qué? Porque los documentos de compromiso son el inicio o no del compromiso que se realiza para que se haya generado la afectación a cierto proveedor. Por ejemplo, en este compromiso que está aquí, ya se registra la fuente tal y tal y tal y se afecta la Corporación Consultora S.A., por ejemplo, ¿no? Se afecta a esta empresa, a este RUF, la orden de compra o la orden de servicio. En este caso, por ejemplo, podemos visualizar que este tipo de bienes han sido afectados en la fase de compromiso con estos códigos y eso es lo que le vamos a solicitar al área de contabilidad o al área de archivo para que nos den las copias de todo el expediente. Y para recordar, un expediente está conformado desde el requerimiento, no solamente desde que se generó la orden de compra o la orden de servicio, desde el requerimiento, el informe de requerimiento, el informe técnico de sustento, luego si es que es un proceso grande, las bases y todo el expediente del proceso de adquisición y recién los contratos cuando son procesos de adquisición de montos altos, entonces ya se firman contratos y luego están las órdenes de compra y recién va las conformidades de compra o de servicio y luego de la conformidad, si es que son bienes, los documentos de ingreso al almacén y luego los documentos del girado y del pagado. O sea, todo eso y cada expediente pues es grande, ¿no? Y en lo que vamos y sacamos copias y al final es lo que nos correspondería a nosotros verificar para la evaluación técnica. También nos ayuda porque ahí aparecen las fotos, las especificaciones técnicas y con eso nosotros nos ayudamos para ir a campo y hacer las verificaciones. ¿Y qué tipo de verificaciones yo voy a hacer en campo? Voy a hacer dos tipos de verificaciones que son muy importantes para los que no estuvieron o no sé si lo hemos tocado a detalle en la sesión anterior. Hay dos verificaciones que vamos a hacer que son muy importantes. La verificación cualitativa y la verificación cuantitativa. Cualitativa, cuantitativa. Cualitativa viene de cualidades, de características y no podríamos hacer esa verificación si es que no nos vamos a campo a verificar, a mirar, a constatar. Entonces ahí sí o sí es por observación directa. No puedes hacer una liquidación técnica porque ya tienes los documentos, tienes los expedientes, ahí dice cuáles son las características de los bienes, qué tipo de bien, obra o servicio se ha adquirido. Entonces sí o sí tienes que ir a hacer la constatación. Entonces ahí vas a recopilar información relevante, podemos utilizar entrevistas, podemos utilizar encuestas, incluso reunir a los miembros del agente económico para hacer un análisis, un conversatorio con ellos, o si es que son muy reacios, simplemente por observación o por análisis de caso o revisión documentaria que pueda ser necesaria en último caso, ¿no? Pero siempre hay que ir y ya que hemos constatado por observación, porque los agentes económicos
suele pasar que a veces están molestos porque no se les entregó todo según lo que estaba el plan de negocio, o porque los bienes que recibieron no eran lo que ellos esperaban. Van a encontrar N casos. Entonces a veces es gente muy reacia, entonces ya correspondería simplemente por observación hacer la descripción de los hallazgos, la redacción de los hallazgos, ¿no? ¿Y esto por qué es importante? Para recoger información relacionada al estado situacional del plan de negocio y de la organización, para analizar y determinar cómo es que se operó o se está operando el negocio. El otro punto importante es el tema de la evaluación cualitativa. Aquí nos vamos a apoyar en instrumentos de medición, como han visto, ¿no? Perdón, la cuantitativa, porque contamos, y para contar justamente vamos a necesitar, se compró 10 ordeñadoras, hay que contar, y por eso es que necesitamos en una medición la unidad de medida, la descripción y demás. Vamos a cuantificar los resultados de la ejecución, porque el documento, el plan de negocio dice que se debían comprar 20 ordeñadoras, el expediente de compra dice que solo se compraron 15, pero voy a campo y encuentro solo 10, ¿no? Entonces ahí tengo que hacer mi evaluación, mi comparación, mi análisis. Ahí luego también vamos a revisar las actas de entrega, cuánto es que ellos firmaron de recibido, ¿no? Todo ese proceso nos corresponde revisar. Luego, básicamente va a ser, ¿no?, qué se compró, qué no se compró y cuáles son los hallazgos actuales a la fecha de la liquidación. Entonces, aquí vamos a tener mucho cuidado de hacer la verificación cuantitativa, o sea, de cuantificar, si es que no hacemos la verificación cualitativa. Por eso es que ambas cosas van de la mano dentro del proceso. Es muy, muy importante estos temas. Entonces, retornemos a nuestras diapositivas, o díganme por favor si tienen alguna pregunta al respecto. Porque ya sería tener los formatos, ya que hemos averiguado todo, tener los formatos y empezar a completar la información, ¿no? Pero por favor, adelante si tienen alguna duda, consulta antes de pasar. O algo no quedó claro, por favor también díganme, aclárenme esta parte, este tema. O vuelva a explicar tal punto. Al WhatsApp me pasó, dice. A ver, por favor. Ya, entonces tenemos toda la información. Lo que nos correspondería es aquí llenar nuestros archivos Excel. Aquí ustedes ven en plantilla, así para que lo vean súper grande, el contenido del formato de liquidación. Ahora, hacer una liquidación luego que ya verificaste los documentos contables, luego que ya revisaste los expedientes de compra y de adquisición de servicios, luego que fuiste a campo a constatar, llenarte de información de la situación de la organización, te correspondería ya sentarte frente a una computadora y empezar a trabajar sobre el formato de liquidación, que aquí he pegado dos de los cuadros más importantes, pero que también lo tengo aquí para que ustedes puedan ver que en realidad no es complicado el contenido que se desarrolla en la liquidación. ¿Qué les van a pedir? El código del plan de negocio, ya lo tienen.